Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra lección de escuela sabática para hoy y el título de la reflexión de hoy se titula La interpretación de Jesús. Estamos estudiando desde el día de ayer la parábola del sembrador y hoy nos corresponde analizar los diferentes aspectos de la interpretación de esta parábola, dado de que el mismo Jesús fue el que dio la interpretación adecuada. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre, gracias te damos por tu palabra hoy. Bendícenos a la reflexionar en ella y guíanos a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mis amigos y hermanos, en la parábola del sembrador Jesús habló de varios elementos. Es una parábola que tiene que ver con muchos aspectos a la vez y cada uno de ellos a su vez tiene un final, un desenlace. Es como una parábola de historias distintas con efectos diferentes y resultados distintos. La interpretación de Jesús en la parábola se da después de que Jesús ha terminado de contar la parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación, de acuerdo con el texto de Marcos 4:1. La presentó ante una gran multitud. Solo después, ante un grupo menor, fue que Jesús dio el significado. Jesús interpretó la parábola entonces identificando los elementos externos a ella, es decir, a la historia, que representan varios detalles del relato. La interpretación indica que la historia es una alegoría amplia con referencias al mundo real, no que cada detalle sea necesariamente una referencia a algo específico. Por ejemplo, Jesús identifica que la semilla con la palabra, y esto se refería a la palabra de Dios particularmente predicada por él. En Santiago 1:21 se hace una referencia a donde se usa la forma agrícola de la semilla, en este caso representada por la palabra, por lo cual dice el apóstol Santiago: desechando toda inmundicia y maldad, reciban con mansedumbre la palabra implantada. Aquí usa la palabra implantada como colocar la semilla en un terreno, la cual los puede salvar. Los diferentes suelos representan los diferentes tipos de oyentes. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos los que escuchan la palabra, es decir, los que reciben la semilla, han sido sembradas en tipos de suelo diferentes. Pero la recepción es diferente. Aunque los suelos sean diferentes, la recepción es diferente, la semilla es la misma. Y el suelo del sendero es duro y las aves arrebatan la semilla que cae en él. Jesús vinculó con el arrebatamiento de la verdad que Satanás hace en aquellos corazones que reciben la palabra pero que no la pueden, no logran esa palabra ser implantada en el corazón de ellos, porque el enemigo, el diablo, levanta como aves la semilla que ha sido implantada. El suelo pedregoso, por ejemplo, es poco profundo y entonces la planta ahí nace. Jesús relaciona este tipo de terreno con aquellos cuyo compromiso con el evangelio o con la palabra o con el mensaje es superficial. Ellos no han tenido en cuenta el costo del discipulado. Hacen como aquel que siguió a Jesús y le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que fuera. Y Jesús le dijo: las aves tienen nidos, las zoras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es interesante. Es no comprar el costo del discipulado. El suelo lleno de maleza es aquella donde la planta nace y germina la semilla, nace, crece, pero la maleza ahoga la semilla. Jesús explica que esto se refiere a los afanes de la vida. Cada uno de estos terrenos tiene un significado, un proceso diferente, que vale la pena estudiarlo, vale la pena analizarlo. Y entonces estas plantas que representan los afanes de la vida asfixian la palabra, pero el buen suelo representa a quienes escuchan la palabra, la atesoran, la reciben y como resultado ella crece y produce una cosecha abundante. Mis amigos y hermanos, las explicaciones más extensas son las referidas al suelo pedregoso y lleno de malezas. En su descripción de los oyentes, Jesús contrasta
los que representan y reciben la palabra con gozo contra aquellos que son discípulos temporales. Cuando llega la persecución, cuando se desmoronan, cuando llegan los problemas, ellos se van y no tienen profundidad. El diablo les arranca la palabra del corazón. Las malezas de los afanes de esta vida ahogan su compromiso con Dios. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos. Su enfoque en las cosas del mundo, no en el reino de Dios. Los afanes, las preocupaciones giran todo en torno al mundo que ofrece. Consideremos nuestra propia vida, mis amigos y hermanos. Se están introduciendo en nuestra vida elementos que van a minar, van a ahogar, va a permitir que Satanás arranque su palabra en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está afectando ahora mismo que la buena semilla de la palabra de Dios pueda dar fruto al 100%? Reflexionemos, pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Por qué? Porque el sembrador es el que siembra la palabra y este es Dios. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿qué tipo de suelo soy? ¿Qué debo hacer para ser fructífero? Dios quiera que sí. Gracias, amigos y hermanos, por reflexionar la palabra de Dios con su servidor. Dios te bendiga. Gracias a mis seguidores de TikTok y de YouTube. Querido Padre, gracias por esclarecernos tu palabra. Ayúdanos a ser suelos fértiles y también productivos para honra y gloria a tu santo nombre. Una bendición especial te ruego por mis seguidores. En el nombre de Jesús. Amén.